La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a acompañar a Alejandro Velandia, Jimena Charri. Nuestros invitados en algunos minutos se conectarán con nosotros, Flor María Ávila, el profesor Orlando Goncalves, iniciamos nuestro análisis internacional con esta situación que se está presentando, sobre todo en algunas materias primas, en algunos productos y también en la situación que se ha venido dando a nivel global, la tensión por la recesión económica, que es posible que en cualquier momento pues afecte también a la economía global, ¿no? Entonces, esto también con el análisis que vamos a hacer sobre Panamá, lo que está pasando en la crisis en Panamá y que está afectando indudablemente también a América Latina. Pero iniciemos con los indicadores económicos. Alejandro, muy buena tarde, bienvenido a Panorama Económico. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri y nuestros invitados del día de hoy. Hoy estamos mirando los movimientos a nivel internacional, tanto de las bolsas como de materias primas. Recordemos que pues estos indicadores son los que nos dictan el rumbo, el recorrido, de dónde viene la economía y hacia dónde va. Estamos mirando en el tema de índices, vemos en España, por ejemplo, al IBEX 35 hoy cayendo levemente el 0.20%, en los 8.012 puntos, vemos al Standard & Poor's 500 en los Estados Unidos, hoy subiendo levemente el 0.78%, cerrando en los 3.990 puntos, el Dow Jones, que recordemos agrupa las industriales, recuperando un poco de la caída que ha venido teniendo en las jornadas, que ha venido cayendo, hoy lo vemos cerrando en los 32.036 puntos, cerrando el 0.51% al alza. En el caso de Alemania, en la bolsa de Frankfurt, el indicador DAX alemán hoy cerrando levemente negativo el 0.27% y cerrando en los 13.246 puntos. Miramos al índice dólar hoy cayendo el 0.31% y al índice euro, sí subiendo el 0.21%. En el tema de criptomonedas, criptodivisas, ¿qué podemos ver el día de hoy? Hoy el Bitcoin pues está cerrando levemente a la baja el 2%. Recordemos que el Bitcoin en este momento tiene una capitalización de mercado de los 442.000 millones de dólares, cerrando en un valor de los 23.179 dólares. La segunda más fuerte en el mercado por capitalización es la Ethereum, que tiene una capitalización de los 191.000 millones de dólares, está subiendo hoy 2.27% y cerrando en un precio de los 1.586 dólares. En acciones importantes a nivel global, en la bolsa de Nueva York vemos, por ejemplo, ExxonMobil cayendo hoy 1.66%, cerrando en los 87 dólares con 76 centavos. Mirando tecnológicas como Alibaba y Twitter, Alibaba subiendo 1.14%, Twitter cayendo 0.8%. Dicen que ya Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, dueño de Tesla y de SpaceX, se retractó de la compra de Twitter. Y muchos dicen que fue por una amenaza que le hicieron para no poder comprar esta plataforma. Porque pues obviamente esta plataforma tiene mucho tema de poder a nivel global con el tema de opinión, con el tema de datos y otro tipo de información. Miramos Alphabet y Apple. Recordemos que Alphabet es Google en el mercado y hoy cierran los 114 dólares con 34 centavos y suben 0.39% al alza. En el caso de Apple sube más fuerte 1.51% y cierran los 155 dólares con 35 centavos. Recordando tasas de los bancos centrales más importantes del mundo. Banco Central Europeo, vemos que la tasa la subieron al 0.50%. Recordábamos que desde hace muchos meses esta tasa la tenían inmóvil en el 0%, subieron al 0.50%. La próxima reunión para revisión de tasa, pues obviamente es el día de hoy, que hoy es 21 de julio.
En el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, 1.75% queda su tasa y la próxima revisión es el 27 de este mes. En el caso del Reino Unido, 1.25%, Suiza, menos 0.25%, Canadá, 2.50%, Japón, menos 0.10%, Rusia, recordábamos que viene bajando la tasa, la había puesto en el 20%, está en el 9.50%, India, 4.90%, China, 3.70% y Brasil en 13.75%. Y alguna información que va aquí de la mano con el tema de las tasas. Miramos, por ejemplo, la inflación de los Estados Unidos. El último dato revisado para que lo tengan en cuenta los actores del mercado, importadores, exportadores y todos los que están pendientes también de monedas, vemos que el último dato de la inflación de los Estados Unidos es el 9.1%. Recordemos que Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo por Producto Interno Bruto. En el caso, vemos otros casos importantes a nivel global. Vemos la inflación en Indonesia, por ejemplo, es de los países más grandes del mundo, está dentro del G20. La inflación, la última registrada, es el 0.61%. Inflación última registrada. En el caso de la China, que es la segunda economía, la de Japón, perdón, que es la tercera economía más importante del mundo, vemos la última revisión en el 2.50%. En el caso de China, que recordábamos que es la segunda economía del mundo por Producto Interno Bruto, la última inflación revisada, último dato, es 2.50%. Caso, por ejemplo, de Suiza, estamos hablando de las economías que más tienen controlada su inflación. En el caso de Suiza, vemos que el último dato está en el 3.4%. Hay otro caso muy importante en Asia, que es Vietnam. No sé si muchos se acordaban, muchos economistas, que Vietnam era de los países que más venía creciendo con una fuerza considerable los últimos 20, 30 años en Asia. Es una de las economías a resaltar, es uno de los grandes productores de café, ya pasó a Colombia como productor de café a nivel mundial. Su tasa de inflación es el 3.70%. Y cerramos el tema de países con baja inflación, el caso de Taiwán, que es 3.59%. Importante estas referencias porque nos dan una pauta de cómo se está comportando la inflación en distintos países del mundo. O sea, que es un fenómeno global, a unos un poco más, a otros un poco menos, pero naturalmente esta situación que estamos registrando pues, está incrementando en Europa, en Estados Unidos, en distintas partes. La pregunta que le hacemos, bienvenidos a Florida Ávila, en Venezuela. Nosotros estamos, ¿ustedes cómo consideran? ¿Está lista Venezuela, está lista Colombia para crear relaciones? ¿Están haciendo las instituciones, por instituciones de defensoras de derechos humanos? ¿Cómo se ha avanzado en esto? ¿O realmente vamos a dar unos pasos muy lentos realmente para la reactivación de las relaciones comerciales y las relaciones diplomáticas? Porque realmente la primera fase es que se reabran los consulados y que las personas puedan tener un apoyo fundamental cuando se presentan emergencias para pasar de un país a otro, cuando fallece un familiar que tiene que hacer trámites y no hay consulados, no hay oficinas, no hay sitios donde poder hacer trámites, en fin, cuando hay una emergencia sanitaria. Eso se va construyendo una vez se posesione el nuevo gobierno y obviamente ya el presidente Maduro ha manifestado su intención de reanudar las relaciones. Recordemos que inicialmente el presidente Maduro cerró la frontera, después obviamente el presidente Duque. Vamos a escuchar ahora más adelante, si es posible, con el ingeniero Luis Daza coordinamos y vamos a escuchar a uno de los politólogos venezolanos inicialmente para que nos sirva como referencia. Escuchemos a Miguel Pérez Pirela, filósofo y politólogo venezolano, que hace un análisis preliminar de cómo está la situación Venezuela-Colombia y las condiciones para reactivar estas relaciones. Fue un artífice fundamental en los ataques diplomáticos y en los ataques comerciales contra Venezuela, al punto de, bajo el gobierno de Duque, robarse la segunda empresa internacional más importante del país. En este contexto es que hay que inscribir
la llamada histórica entre Petro y Nicolás Maduro, porque es una llamada que finalmente va a recomponer y a colocar en su lugar la historia entre dos pueblos hermanos y entre dos pueblos bolivarianos. Esta es la introducción de la situación venezolana y la situación colombiana. Profesora Flor María, esa pregunta que iniciamos hace unos minutos, ¿estamos preparados o hay mucho por hacer en esta construcción, en esta reconstrucción de las relaciones? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles serían los puntos fundamentales? Muy buenas tardes, profesor Luis, Alejandro, María Ximena, muchos saludos. Bien para todos. Bueno, hay varios aspectos importantes. Primero, no sabemos si va a ser una acción inmediata donde se restablezcan los 3 puntos principales de las relaciones, es decir, relaciones diplomáticas, consulares y el comercio intrarregional, es decir, el comercio entre Colombia y Venezuela. No sabemos si se va a hacer de manera inmediata estos 3 aspectos o si se va a hacer paulatinamente. Esperamos para el 7 de agosto una declaración conjunta de ambos presidentes y va a ser muy importante lo que diga el presidente Petro en su discurso inaugural. Creemos que las relaciones van a ser de Estado a Estado, es decir, más que todo relaciones institucionales, es decir, que estén permeadas por lo institucional y no tanto de gobierno. Y los aspectos a tocar desde mi punto de vista son estos 4. La seguridad fronteriza, las inversiones y los flujos comerciales, el comercio y la migración. Efectivamente, para nadie es un secreto que el paso fronterizo está abierto. Sabemos que la frontera comercial se cerró desde el 2015 por Nicolás Maduro y en el 2019 hubo la ruptura de las relaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro e Iván Duque. Ayer nos llama la atención que el presidente Nicolás Maduro felicita al pueblo colombiano, felicita a todos los colombianos por el Día de la Independencia. Entonces aquí vemos elementos de cómo el presidente Maduro quiere cambiar su relación con Colombia cuando sabemos antes cómo se expresaba de los colombianos. Entonces, realmente vemos acá un cambio, un giro, obviamente para que las relaciones sean armónicas. La gran pregunta es, ¿este progresivo restablecimiento de las relaciones será de manera inmediata en todos estos frentes o seguirá siendo de manera paulatina? Todavía no lo sabemos. Creemos que sobre todo las relaciones comerciales son las que tendrán un gran impulso por cuanto ya se vienen dando reuniones, por ejemplo, entre empresarios en el estado Táchira. Ya los empresarios están tomando posición para poder hacer un comercio conjunto bilateral. Se aspira a que haya una relación de 7 billones de dólares. Entonces, realmente creemos que esto y por un lado también los trámites consulares, yo creo que van a ser la prioridad. Sí, profesora Flor, una pregunta. Sí. Para usted, primero muy buenas tardes y qué bueno volverla a tener acá en nuestro programa. 2 preguntas que le iba a hacer, pero también quería hacer una profundización en estas preguntas. Para la profesora Flor, con la experiencia que tiene, con el análisis que ha tenido a través de la historia, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras de las nuevas relaciones entre Colombia y Venezuela? Pero más puntualmente, ¿cuáles van a ser las relaciones en cabeza de los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro? Quiero hacer una pregunta más profunda con este tema. Al estar Gustavo Petro, Maduro se siente más afianzado, más respaldado en sus políticas y en su profundización en el tema de derechos humanos, en las violaciones de derechos humanos, en la violación de la democracia y los derechos. ¿Esta es una relación que puede generar cosas positivas o negativas para los ciudadanos de ambos países con esta alianza? ¿Qué se espera? Sí, creo que va a ser positiva por muchos factores, sobre todo los factores migratorios y los factores de comercio. Es decir, de comercio, por cuanto ya, vamos a decir, inclusive
los empresarios han sido los primeros en reconocer al régimen, vamos a llamarlo así, de Nicolás Maduro. Yo todavía, para nadie es un secreto que es cuestionado el régimen de Nicolás Maduro en cuanto a su legitimidad de ejercicio, en cuanto a su deuda con los derechos humanos, y mi único miedo con estas relaciones es que efectivamente se olviden esa deuda que tiene Nicolás Maduro con todos los venezolanos, con la Corte Penal Internacional. Recordemos que hay un juicio, ya se abrió la investigación preliminar, porque recordemos que hay más de 150 ejecuciones extrajudiciales, donde a la cabeza de estas ejecuciones se establece el gobierno de Nicolás Maduro y la cadena de mando. Entonces, esto se está dilucidando a nivel de la Corte Penal Internacional, y para nadie es un secreto los grandes déficits de derechos humanos. Es decir, yo creo que las relaciones van a mejorar en cuanto a la población en sí. Claro, para nadie es un secreto también que el gobierno de Duque hizo considerables ayudas y dio sobre todo el permiso de protección temporal, ¿verdad? Que hoy a través de un estatuto de la protección temporal, donde se reconoce un permiso de estadía legal a todos los venezolanos. Y yo creo que en lo comercial va a favorecer mucho a ambos países. En los aspectos migratorios, yo creo que se va a facilitar también el ingreso de colombianos a Venezuela. Para nadie es un secreto que ese ingreso todavía hoy tiene dificultades en las fronteras. Es decir, no están todavía muy claras las relaciones de cómo ingresan los colombianos a Venezuela, y hay que decirlo, hoy los colombianos pueden hacer negocios en Venezuela, los inmuebles están sumamente económicos, están por debajo del precio, por más del 70% de su precio. Es decir, Venezuela hoy es un lugar también, y como se está manejando el dólar, es un lugar de oportunidades también para los inversionistas. Obviamente el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que dar también mayores seguridad jurídica a los inversionistas. Es decir, esto tampoco, él tendrá que generar también una política para afianzar esa confianza en los comerciantes de Colombia hacia Venezuela. Por ejemplo, nos han dicho que las líneas aéreas van a restablecer los vuelos entre Colombia y Venezuela. Esto es sumamente beneficioso para la población, porque yo soy una usuaria de las fronteras y tengo que hacer peripecias para llegar a mi ciudad. Entonces, si hay destino, por lo menos sabemos que hay negociaciones para que se abran las rutas aéreas entre Colombia y Venezuela, que son tan necesarias. Es decir, claro, esto debe establecerse, debe ser política de Estado, que hayan estas rutas, esta circulación, esta libre circulación de bienes. Si estamos en la Unión Europea, que ya hay una unión económica, hay libre circulación de bienes, mercancías y capitales, tenemos que ir hacia eso entre Colombia y Venezuela, e ir superando los escollos políticos. Esa es una realidad que debemos ir construyendo progresivamente. Profesor Orlando Goncalves, bienvenido a Panorama Económico, y vamos avanzando en estos temas de América Latina. La crisis de Panamá, que eso también nos pertenece, somos un continente que nos queda muy cerca. Panamá fue parte de Colombia, y ahora por el precio de la gasolina, el incremento de más de $5 litro de los 3 litros de gasolina en Panamá, pues un estallido social. Profesor Orlando Goncalves, bienvenido a Panorama. ¿Y cómo se ve esta crisis en Panamá? ¿Y por qué usted hace una columna en estos días muy interesante sobre los gobiernos no se anticipan a las crisis? A veces estallan las crisis y los gobiernos no actúan o no le dan la importancia suficiente a estos problemas sociales que se están acumulando y estallan en un momento determinado. Bienvenido a Panorama Económico, profesor Orlando Goncalves. Muchas gracias, Luis Alberto. Como siempre, un gusto saludarte a ti, a Alejandro y a Flor y a María Jimena. A ver, el tema de Panamá es un poco más complejo de lo que se ve a simple vista.
De hecho, la columna la titulamos Mar de Fondo, porque es esas corrientes que uno no ve, que están debajo de la superficie, lo que se ha estado moviendo. Panamá tuvo en la pandemia una de las restricciones más severas del planeta en cuanto a movilidad, y eso generó un impacto económico importante en la población. Pero sumado a ello, se presentaron muchos casos de corrupción que con la excusa de la pandemia, entonces los gobiernos hacían lo que querían. Y en el caso de Panamá se presentaron varios casos de corrupción muy escandalosos. Ventiladores, por ejemplo, respiradores artificiales que costaban 10 veces el valor estimado. Compraron un hospital móvil que resultó ser un desecho del gobierno de Costa Rica, y una empresa lo pintó y se lo vendió al gobierno de Panamá como algo nuevo, etcétera, etcétera. Sumado a todo eso, a lo anterior, por supuesto, aumentó la tasa de desempleo, aumentó los niveles de pobreza, aumentó el tema del ausentismo escolar, aumentó los casos de violencia intrafamiliar, la descomposición fue grande. Como si esto no fuera suficiente, la clase política en general, en términos generales, ha actuado muy mal. Por ejemplo, el Congreso panameño, ellos le llaman asamblea. La asamblea panameña tiene un presupuesto exorbitante. La mayoría de los diputados tienen en sus unidades legislativas todos sus familiares. Hay gente que tiene 15 y 16 familiares, en sus nóminas. Hace poco, por ejemplo, se instaló un nuevo periodo, y entonces los diputados se fueron a celebrar que estaban instalando un nuevo periodo, y lo hicieron con botellas de whisky de $400 cada botella. Esto mientras la gente lo estaba pasando muy mal. Eso generó muchas reacciones negativas, y de hecho las protestas que vemos hoy comenzaron a nacer allí y comenzaron a verse en las redes sociales. Los diálogos eran clarísimos hacia dónde se estaba transitando, y los gobiernos sencillamente no lo ven, y en el caso panameño no lo vio. Bueno, con el tema de la subida de los combustibles, bueno, los pusieron casi a $5 por galón. Eso, sumado al alto costo de los precios de la canasta básica, que se ven afectadas también por esta situación, generó esta ola de protestas. Pero de la protesta normal, pacífica, tranquila, esto evolucionó a unas protestas mucho más violentas. ¿Por qué? Bueno, en primer caso, porque el gobierno, las protestas estallan cuando el presidente Nito Cortizo estaba en Estados Unidos haciéndose una serie de exámenes porque tiene cáncer. Y su vicepresidente y sus ministros tardaron más de una semana en salir a hablar y en salir a afrontar y a darle respuesta a quienes protestaban, con el discurso de que ellos no eran culpables de esos aumentos, porque eso era la situación en Ucrania, y era la pandemia, etcétera, etcétera, y que era un problema mundial, y que ellos no tenían culpa de esos aumentos, en vez de darle respuesta a la gente. Después entonces comenzaron, el día 9, comenzaron con el discurso de que las protestas tenían motivaciones políticas, que había una mano peluda que estaba moviendo a la gente, que buscaban generar disturbios, pero todas estas nunca se sentaron, durante 10 días no se sentaron con ninguno de los actores. Acto seguido llega el presidente y 24 horas después de haber llegado a Panamá anuncia que llegó y anuncia que le hablará al país. Pero entonces le habla al país a las 6, 7 de la tarde del día siguiente de haber llegado,
y entonces baja el precio del combustible a 3.95 el galón y baja 10 productos, congela, no baja, congela el precio de 10 productos de la canasta básica. 10 productos entre los cuales hay algunos que no necesariamente son de primera necesidad, ni son los que más alimentan ni nada por el estilo. Por supuesto, eso enardeció a la gente. Las protestas comenzaron con los maestros, a los maestros las protestas se les sumaron los sindicatos y después se le ha sumado la gente, tan sencilla como eso. En el medio de todo este escenario de protestas, entonces, una rectora de una universidad que se ha reelegido durante 20 años, entonces celebra su cumpleaños en una fiesta apoteósica llena de gente, y uno de los grandes líderes políticos, exalcalde de la ciudad de Panamá, celebra también su cumpleaños también en una fiesta con el expresidente Varela de invitado especial. Entonces, la gente pasándola mal y ellos mandando este tipo de mensajes. Por supuesto, eso enardeció a la gente y ahí se desbordó todo. Sumado a esto, como si todo lo anterior fuera poco, entonces por fin, a los 15 días, bueno, vamos a hablar, vamos a escuchar qué es lo que tienen que decir. Entonces buscan a la Iglesia Católica e instalan la mesa de diálogo donde estaba la Iglesia, el Ejecutivo y el Legislativo. Pero ninguno de los factores que estaban protestando, ni los maestros, ni los sindicatos, ni los jóvenes, estaban en esa mesa. Era un diálogo de sordos. Y de ahí entonces el gobierno hace una estrategia de, bueno, vamos a hablar con un grupo por aparte, por otro grupo por aparte, llegamos a un acuerdo con uno, llegamos a un acuerdo con otro, y eso cuando los gremios se dieron cuenta de lo que el gobierno estaba haciendo, sencillamente rompieron las actas y dijeron no llegamos a ningún acuerdo. Y eso provocó que haya violencia y se hayan desbordado las pasiones. Ayer fue un día muy complicado en el interior del Panamá porque comenzó a haber secuestros de camiones con comida que iban hacia la ciudad capital. Había secuestros además hechos por personas civiles armadas, lo cual es apología del delito en el caso de Panamá. Y la verdad del asunto es que el gobierno del presidente Nito Cortizo no ha escuchado, no tomó las previsiones. Es claro que no tenían ningún sistema de investigación, tanto de opinión pública, de escucha digital, mucho menos tenían un proceso de inteligencia de Estado para entender y poder detectar qué era lo que estaba pasando. Y por supuesto no tenían un comité de crisis y los voceros que han hablado lo han hecho muy mal, con mucha prepotencia. No están entendiendo que la gente realmente está en unas condiciones muy, muy, muy complicadas y que ya la gente se hartó. Esto es una mezcla de la subida de los precios de los combustibles, la subida de los precios de la canasta básica y los abusos de poder y la corrupción de muchos del estatus político, y esa mezcla es lo que ha hecho este estallido. Jimena, bienvenida a Panorama Económico, y tiene algunas preguntas inicialmente para nuestros invitados, la profesora Flor María Ávila, el profesor Orlando Goncalves, el tema de nuestras relaciones, reactivar relaciones con Venezuela, y este tema de la crisis de Panamá. Jimena, adelante, bienvenida a Panorama Económico. Está en Los Ángeles. Jimena, qué maravilla que nos pueda acompañar desde allá. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico y para nuestro equipo y nuestros invitados especiales. Es un gusto siempre tenerlos acá. Les cuento que estoy, sí, en efecto, en California. Estamos a 30 grados. Es uno de las ciudades donde más calor está haciendo en este momento. Pues tengo dos preguntas. La primera de ellas para la profesora Flor María. Quería preguntarle si ella considera que el Grupo de Lima, que pues fue un bloque que se formó el 8 de agosto de 2017 para encontrar salidas a la crisis en Venezuela, si considera que ha sido una buena labor
la que ha hecho este grupo, y si usted cree que una vez se restablezcan las relaciones con Venezuela y existe pues ya la apertura con la frontera y las relaciones comerciales funcionen, ¿seguirá funcionando este Grupo de Lima o podría acabarse? Y para nuestro profesor Orlando, quiero preguntarle, el exministro de Turismo, recordemos que fue Rubén Blades, él dice en su página que la realidad es que vivimos bajo un paradigma administrativo que ha institucionalizado a la corrupción, creado leyes que inmunizan y protegen a funcionarios públicos corruptos, con un sistema legislativo y judicial dañado, actuando en consorcio para amparar y sostener la continuidad del mal que controla el país. Esto me suena como si estuviéramos hablando también de Colombia. ¿Qué decir de Panamá y Colombia en estos temas tan delicados que parece que fueran muy similares, Orlando? Iniciemos con la profesora Flor María en el orden de la pregunta. Profesora Flor María, adelante, y a continuación el profesor Orlando Goncalves. Sí, todos sabemos que el Grupo de Lima, muchas gracias, Ximena, muy buena pregunta. El Grupo de Lima ha tenido un rol fundamental, por un lado, de alguna manera ha buscado apoyar todo lo que han sido los esfuerzos por la reconstrucción democrática en Venezuela, por el restablecimiento del Estado de Derecho. Y yo creo que esta es una misión que no se puede dejar a un lado. Es decir, yo creo que el Grupo de Lima debe reorientar, es decir, estas acciones que se han venido haciendo y porque Venezuela necesita ayuda en su institucionalidad. Es decir, el hecho de que se mejoren las relaciones colombo-venezolanas, lo cual está muy bien, lo celebramos, van a ser relaciones institucionales de Estado a Estado, es decir, celebramos esta reanudación de las relaciones. Para nadie es un secreto la crisis política que se vive en el país y esa crisis continúa, no se ha resuelto. Entonces, por ejemplo, hay un reto de que las próximas elecciones sean libres, sean transparentes. En ese sentido, el Grupo de Lima puede ser un observador internacional de, por ejemplo, de nuestro proceso electoral, ayudar a la oposición política, ayudar a la ciudadanía para que se organice, para que sea un veedor de los derechos de los ciudadanos venezolanos. Es decir, desde mi punto de vista, tiene que haber como una reorientación hoy del Grupo de Lima, por cuanto, vamos a decir, los objetivos han cambiado. Primero había el reconocimiento internacional del gobierno de Juan Guaidó, que prácticamente un gobierno más que todo reconocido internacionalmente. Hoy este gobierno se ha venido a menos, pero lo que sí no se ha venido a menos y es muy necesario en Venezuela es la reconstrucción democrática. Esto es una deuda que existe en el país y perfectamente el Grupo de Lima puede ser un observador democrático, apoyar a la sociedad civil en cara a las próximas elecciones que se harán en el país. Y escuchemos al presidente, en un minutico escuchemos al presidente Laurentino Cortizo de Panamá, para que el profesor Orlando Goncalves pues retome esta intervención del presidente Laurentino Cortizo. Escuchémoslo cuando anuncia pues, que va a disminuir, a bajar los precios de algunos productos básicos. Quiero anunciar que he decidido ampliar la medida de congelar el precio del galón de combustible en $3.95 para los vehículos particulares a nivel nacional a partir del 15 de julio. He convocado para mañana al Consejo de Gabinete para aprobar un decreto que congelará el precio de 10 productos adicionales de la canasta básica. Esa es la decisión que tomó el presidente, profesor Orlando Goncalves, que hace un momento lo comentábamos, precisamente va a congelar los precios, pero realmente aún así no ha hecho ningún efecto positivo y el movimiento continúa en Panamá. Claro, y lo peor del caso es, como lo decía María Jimena leyendo el artículo de Rubén Blades, es que se institucionalizó la corrupción. Por ejemplo, con el tema de la pandemia se pidieron una cantidad enorme
de préstamos al exterior, y esos préstamos están pagando la nómina del Estado, porque engrosaron la nómina del Estado. O sea, el gasto corriente lo están pagando con préstamos. Yo no soy economista, pero todo lo que he leído dice que eso es un desastre total y absoluto lo que están haciendo. Entonces, al engrosar la nómina del Estado de tal manera, pues muchos programas sociales se quedan deshabilitados. Entonces, sí han hecho leyes y han leyes para protegerse. Por ejemplo, hoy acaba de decretar el presidente Nito Cortizo la derogatoria de 2 leyes de turismo que fueron diseñadas específicamente para favorecer a 6 familias. 6 familias se lucraron durante 3 años de esa ley porque les protegía por una cantidad de condiciones. Entonces, cuando tú gobiernas bajo este esquema de gobernar para pequeños grupos económicos, pues esto sencillamente en algún momento te va a estallar en la cara. Y eso es lo que está sucediendo en Panamá. La gente, digamos, la mecha fue el combustible y fue la carestía de los precios de los alimentos, ha sido el desempleo, etcétera, etcétera. Pero el abuso de poder, la corrupción rampante, el que los actos absolutamente irracionales, como irse a celebrar un cumpleaños en plena crisis o irse los diputados a tomar licor de botellas de $400 cada una, o sea, estamos hablando casi 2 millones de pesos, 2 millones de pesos por una botella de whisky. Cuando la gente la está pasando tan mal, entonces ha provocado toda esta serie de protestas, y lo peor es que esto se está saliendo de control y el gobierno no tiene la autoridad moral ni la voluntad política para realmente sentarse, escuchar a todos y llegar a acuerdos que satisfagan a la población. Alejandro. Algo muy importante que yo quería charlar, y me parece muy interesante el argumento del profesor Goncalves. Me parece muy acertado de lo que está pasando en este momento en Latinoamérica, porque la gente se siente cansada de que se hablan de reformas tributarias, se habla de gasto público, se habla de una cantidad de cosas y ellos no se ajustan el cinturón, ellos despilfarran el dinero, no tienen conciencia sobre el recaudo, no tienen conciencia sobre el gasto, no tienen conciencia de inversión precisamente de estos dineros. Y hay otra cosa que decía el doctor Goncalves que me parece interesante y que yo la estaba mirando. No sé si de pronto escuchó unos datos que dije al principio. Hay países, profesor Goncalves, caso de Indonesia, caso de China, caso de Japón, caso de Suiza, caso de Singapur, caso de Taiwán, que no tienen la inflación por encima del 3.50, 3.60%. Fueron más ordenados, fueron más organizados, generaron mejor un estímulo. El estímulo iba afianzado al sector de producción, a cuidar también el consumo, pero no generaron grandes paros, porque hay algo también usted que ha dicho que me parece interesante, lo recojo acá. Todos los políticos siempre le echan la culpa de lo que está pasando en Venezuela, en Ucrania, en Argentina, hasta en Uganda. Todo el mundo le echa la culpa, todos los políticos tienen esa habilidad de echarle la culpa a todo lo que pasa afuera. ¿Para qué? Para no hacerse responsables con la toma de decisiones. Entonces aquí vemos con los datos, y a mí por eso me gusta anclarme con los datos. Los datos nos dan un indicador de cómo es la consecución de lo que va sucediendo y qué se hace ante eso. Es importante y es positivo. Pero hay una pregunta que le iba a hacer al profesor Goncalves, ya que hablamos de esto, a nivel político, porque se especializa en los temas políticos. ¿Usted cree que en este momento, al coincidir Nicolás Maduro con Gustavo Petro, ellos se van a hacer un apalancamiento de izquierda, por un lado, en todo el tema de ideología? Porque hay mucha gente que tiene nervio con esto. Si bien es cierto que obviamente los países hayan abierto fronteras, es positivo para los 2 países, también es cierto que si no se cuidan ciertas cosas, la crisis se puede hasta traspasar de frontera o se puede incrementar, y sobre todo el tema de ideología, ¿no? Mira, las señales que hasta ahora ha dado Gustavo Petro
me dan a entender que el modelo venezolano no es el modelo que él quiere seguir, como primer punto. Segundo punto, él ha sido muy claro en decir, si nos radicalizamos, nos aislamos, y si nos aislamos, nos tumban. Tercer término, cuando comienzas a ver la conformación de su gabinete, él está poniendo gente de todos los sectores. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, yo no estoy tan seguro que la señora ministra de Agricultura, si mal no me equivoco, que es liberal. Cecilia López. Claro, pero yo no estoy tan segura que haya sido el candidato que le haya sugerido, o la candidata que le haya sugerido el expresidente Gaviria. Yo creo que fue una elección propia de Gustavo Petro. Exactamente igual pasa con el canciller que nombró. Es un conservador, sí, pero sería el que le propuso el Partido Conservador. Me parece que no. Entonces, él está poniendo gente de todos los espectros, porque está claro que necesita tender los puentes para lograr las reformas que necesita. Uno. Dos, él está claro además que las reformas las tiene que hacer el primer año, donde tiene la opinión pública a su favor. Y las reformas que está pidiendo no tienen tal ingrediente ideologizante hacia la izquierda. ¿Tienen algún enfoque distinto a lo que ha habido? Sí, definitivamente, pero no veo hasta ahora. Ahora, aquí hay que evaluar tres cosas, a mi manera de ver, que es lo que hay que hacerle seguimiento. Uno, lo que dicen desde el gobierno. Dos, lo que hacen. Y tres, quién dice y quién hace. Porque puede ser que haya algunos operadores, por ejemplo, ¿por qué está Roy Barreras presidiendo el Congreso? Bueno, porque es un operador político fenomenal y porque tiene relaciones con todos los partidos y porque él va a tejer toda esa telaraña que necesita y todos los arreglos que necesitan hacer para impulsar las reformas. Entonces, uno tiene que ver quién dice las cosas, quién las hace y cuándo las dice para entender si esto está tomando un rumbo u otro. No veo hasta ahora signos de ideologización. Sí veo signos de cambio, sí. ¿Serán positivos? Espero que sí, que lo sean. Ojalá que lo sean. Profesor Goncalves, es que se dice que en este momento la oposición fuerte no hay, porque dicen que Petro se echó al bolsillo a los partidos, obviamente repartiendo gobierno, repartiendo cosas, pero que obviamente se los echó al bolsillo es para poder pasar esas reformas. Por eso es que muchos tienen angustia, muchos tienen miedo, porque quién sabe hasta dónde van a ir esas reformas, y van tendientes es a afianzar precisamente o el poder que él tiene en este momento, que Roy Barreras lo dijo hace poco otra vez, que el plan y el proyecto de Petro era mínimo de 12 años. Bueno. Sí, pero, perdón, profesor Goncalves, una precisión que es importante. O sea, las reformas del cambio, o sea, 30 años duró el modelo neoliberal en Colombia. Lo que ha dicho Petro y lo que han dicho muchos analistas políticos en distintos medios es que dar un giro dentro del sistema capitalista, o sea, de libre empresa, sin ningún salto a socialismo utópico, nada, simplemente dentro del sistema capitalista, construir un modelo económico estructuralista, o sea, que haya redistribución de ingresos, que el coeficiente Gini no sea concentrado como lo tenemos actualmente, que es el segundo país más inequitativo del mundo, Colombia. Entonces, lo que busca la reforma tributaria, y aquí hemos tenido al nuevo director de la DIANA, el doctor Luis Carlos Reyes, uno de los mejores tributaristas de Colombia. Lo hemos entrevistado en varias emisoras, yo he tenido oportunidad de reunirme con él para mirar la reforma tributaria, y realmente lo que está planteando es un modelo de equidad. Él no está diciendo que las reglas del juego sean iguales para todos. O sea, que si hay una norma que pide un impuesto sobre la renta a una persona natural de salario medio, lo mismo le aplique para una persona archimillonaria, y que ese archimillonario no pueda evadir ni eludir impuestos con los grandes tributaristas y con los grandes abogados. O sea, ahí no hay socialismo, ahí no hay nada. Simplemente respetar las reglas claras para todos los empresarios, para el sistema capitalista en su conjunto. Esta semana lo dice Arturo Calle. Yo estoy muy de acuerdo con el presidente Petro en las reformas que va a hacer, y bienvenidas esas reformas, y llamó a los empresarios a quedarse en Colombia, porque el mensaje que ha hecho Petro con el nombramiento de José Antonio Campo,
uno de los mejores economistas de América Latina, que tiene una trayectoria impresionante. Entonces dice él que él le da confianza a ese equipo económico que ha nombrado el presidente Petro. Adelante, profesor Goncalves. No, siguiendo esa línea, yo creo que hay que observar no solo lo que dicen, sino lo que hacen. Me parece que tal vez Roy Barreras no se explicó debidamente. O sea, tú en 4 años, si te va muy bien, sembrarás las bases de las reformas que quieres hacer y los efectos se sentirán en 8, 10 o 12 años. Y es por allí que van los tiros. O sea, ¿cuál debe ser el gran éxito de Gustavo Petro? Que dentro de 4 años se elija alguien que maneje la misma línea y que vaya por el mismo camino que trazó Petro. Ese sería el gran éxito de Petro. Si lo logra o no lo logra, bueno, ya lo veremos, pues los resultados lo tendrán que decir. Ahora, me parece que también Petro está consciente de que esas grandes reformas toman tiempo, pero mientras esas reformas se dan, tú tienes que atender a la gente y como lo decía el profesor Luis Alberto, en un país siendo el segundo país más desigual del mundo, pues eso significa que hay muchísima gente que no la está pasando bien. De hecho, hay algunos estudios que dicen que 3 de cada 5 hogares colombianos no comen más de 2 veces al día, cuando logran comer 2 veces al día. Entonces, me parece que hay que darle tiempo al tiempo y hay que ver cómo Petro puede establecer ese equilibrio de hacer reformas estructurales, pero seguir atendiendo el día a día de la gente. Profesora Goncalves, y una pregunta de pronto para todos, para que la pensemos, para que no, o sea, nos soltemos de las afiliaciones, nos volvamos lógicos en la matemática. ¿A qué voy? Muchos dicen que Ocampo es buen ministro de Hacienda. Yo no entiendo qué resultados tuvo positivos, porque él tuvo, me acuerdo, una inflación de 2 dígitos. Y durante la estancia de él, el incremento del gasto se subió. Si vamos a recordar, por ejemplo, el ministro Zuluaga, que estuvo en el gobierno Uribe, bajó la deuda del país, mejoró la calificación del país y generó un estado austero. Estamos de acuerdo en algo, y eso era algo que decía el doctor Goncalves hoy, y me le sumo muy y hago eco de eso, que es que los políticos acá en Colombia y en muchos países donde han tenido notas en rojo, ellos se tienen que apretar el cinturón por pena con la gente. Nada de megaprebendas, nada de megasueldos, nada de estarse subiendo sueldos en plena pandemia, nada de estarse subiendo unas megaprebendas que eran salidas de toda órbita. ¿Qué es lo que han hecho los países que tienen crisis? Ajustan precisamente el gasto, van a gastar donde deben de gastar. Y hay algo que también quería comentar con respecto a algo que había dicho el nuevo director de la DIAN. Eso, a mí me parece que eso también es atacar el sector productivo, que es que se había hablado de ponerle un impuesto al ganado, de que el que tuviera una cabeza de ganado se le iba a cobrar 15,000 pesos por mes. Entonces, obviamente, es que se pensaba recoger 4.5 billones de pesos, pero dicen cómo se va a atacar a un sector que es productivo, donde va a volver más costosa la carne y donde va a incrementar precisamente el problema alimentario, y donde se va a atacar precisamente un sector en el que Colombia había tenido un buen comportamiento, que era la ganadería. Recordemos que Colombia, por ejemplo, exporta carne. Eso es algo positivo. Y a lo que voy para cerrar con esta intervención, ¿qué es? Hay 2 tipos de mentalidades, 2 tipos de creencias siempre. O la que va a generar valor, o la que va a quitar el valor. O la que castiga la generación de valor, o la que premia e incentiva la generación de valor. Por eso, no por nada, pues hay países que tienen grado de calificación en libertades económicas, unos muy bajos, otros muy altos. Por ejemplo, les voy a hacer un recorderis. Los países número 1, 2 y 3 a nivel mundial en libertades económicas son los más ricos por Producto Interno Bruto. Está primero Singapur, después Suiza, después Irlanda. Recordemos que Irlanda, en la crisis de la zona de euro, llegó a ser uno de los países más pobres. Hicieron las reformas precisas y es uno de los países con mejores indicadores a nivel global. Recordemos que, por ejemplo, Colombia está en el puesto número 60 de libertades económicas. Entonces, a lo que voy con esto, ¿qué es? Como muchos oyentes nos escuchan, muchos no entienden de los factores económicos, las subidas,
En un Estado corrupto, profesor Goncalves, pregunto yo, en un Estado donde la corrupción no se castiga así de fuerte como se castiga en Singapur, darle más dinero al gobierno, 50 billones más, no es imprudente cuando ellos no revisan el gasto, no revisan precisamente esas megaprebendas que ellos tienen y no tienen una sanción por parte de la sociedad hacia ellos. La gente, los actores, digamos, los ciudadanos comienzan con estas protestas a tener mucho más protagonismo y van perdiendo el miedo de protestar si se sienten insatisfechos. Me parece que los líderes políticos tienen que cuidarse porque tienen que entender que el poder es absolutamente efímero y que si comienzan a generar ese tipo de abusos, pues la gente los va a castigar y los va a castigar severamente. Y la mayor sanción que pueden tener es que no les vuelven a votar. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo presente y me parece que los ciudadanos están despertando. Ya dijeron, ya basta, no más. El nivel de hartazgo que hay es sencillamente espeluznante. En el caso de Panamá, por ejemplo, yo le preguntaba a algunos actores, bueno, igual que aquí, cuando hubo las protestas aquí, ¿por qué el Congreso no tiende puentes? Bueno, porque no tiene la credibilidad. Cuando tienes niveles de aprobación de un dígito, quiere decir que por lo menos 90% de la población está en contra tuya. No era muy difícil que el Congreso o la Asamblea hicieran los puentes en las protestas, no actuaban como bisagra entre las demandas ciudadanas y el gobierno. Bueno, la gente se está dando cuenta de que puede protestar y que las protestas pueden generar los cambios o algunos de los cambios que ellos desean. Y evidentemente estamos llegando a unos niveles donde cada día los gobiernos van a tener que ser más eficientes en el uso de los recursos. Ese tema de las prebendas es enorme y va a tener que ir desapareciendo poco a poco, saliendo del escenario porque las vayan eliminando y sobre todo tiene que haber coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. No pueden hacer una ley para poner impuestos y recoger mayores fondos, pero entonces gastan excesivamente en cosas absolutamente superfluas en el Estado. Entonces, ese equilibrio tiene que venir y tiene que darse, porque si no la gente va a salir a las calles y va a protestar. O sea, el rezago que hay de la labor que los estados tenían que hacer con sus poblaciones es de tal magnitud que cualquier cosa genera conflictos. Pongamos el ejemplo. Ayer el presidente Duque en su discurso, en mi opinión, una arenga política, no un discurso magnánimo de finalización de finalización de periodo. Él hablaba, bueno, de todas las cosas maravillosas que hizo, y la verdad es que hizo algunas cosas bien importantes, pero cuando habló de la conectividad, a él se le olvidó el tema de los 70.000 millones. Cuando habló de que habíamos sufrido el ciclón más grande que nunca se había visto, se le olvidó que él ofreció que en 100 días iba a reconstruir la isla, y se le olvidó que al día de hoy sigue con muchas falencias. Ese tipo de incongruencias la gente ya no las acepta y eso genera protestas lamentablemente violentas. Sí, profesor Goncalves, en este diálogo que hemos tenido, ya nos quedan 3 minuticos para finalizar el programa. Jimena, desde Los Ángeles, ¿qué otra inquietud tiene para nuestros invitados? Gracias. Quería preguntarle nuevamente al profesor Orlando Goncalves que los titulares en Panamá dicen que Panamá está al borde de un estallido social, pero por lo que estamos registrando, pues no está al borde, ya es un estallido social, ¿cierto, Orlando? Es correcto, hay un estallido social en varias regiones del país y
se está llegando a niveles de desmanes. Como lo dije hace un rato, anoche, por ejemplo, civiles armados reteniendo cualquier cantidad de tractomulas que venían con alimentos hacia la ciudad de Panamá, secuestraron, en algunos casos secuestraron a los choferes de las tractomulas. Es una situación muy complicada y el Estado panameño no está pudiendo, el gobierno panameño no está pudiendo poner orden en esto. Profesora Flor María, sus comentarios finales. Y yo creo que algo que sí nos pasa, profesor Goncalves y profesora Flor María, es la debilidad y la destrucción de los partidos políticos en su generalidad. O sea, los partidos realmente no están ni interpretando a la sociedad, perdieron el horizonte, los principios, o sea, realmente no se cuenta con partidos políticos organizados. Lo que hay son unas famiempresas, o sea, partidos que pertenecen a una familia, los dirige la familia Galán, la familia Gaviria, la familia Lleras, la familia Vargas, pero no hay unos partidos que tengan bases sólidas, organizaciones desde el barrio, la ciudad, el departamento, el país, y que tengan unos principios que los puedan defender durante 10, 15, 20 años. Lo que hay es movimientos espontáneos que llevan a la presidencia a algunos candidatos o a algunos líderes, y eso nos lleva a ciertos autoritarismos de izquierda o derecha. Ese es un fenómeno que ha vivido Venezuela y pues obviamente por algo subió Chávez, por esa pues, incredibilidad en los partidos, la destrucción de los partidos, que es parte de la democracia. Algunos dicen que el narcotráfico en América Latina, otros dicen que el sistema financiero internacional no le conviene que haya partidos, que es mejor tener montoneras, gente dispersa, y que así se puede manipular más pues todas las medidas económicas. Es mejor tener una sola cámara donde no haya debate de cámara baja, cámara alta, y entonces la banca multilateral maneja más fácil los congresos. Mira, hay muchas discusiones por qué los partidos perdieron todo el protagonismo en América Latina y en Venezuela, profesora Flor María. Sí, en Venezuela hubo el fenómeno de la cogollocracia, es decir, se formaron unos cogollos, unos pocos líderes de los partidos que no representaban la base ni siquiera de los partidos. Entonces, se necesita, por un lado, primero que se democraticen los partidos. También vemos la llegada vamos a decir, en la arena política, ¿verdad? Una pregunta de muchos líderes populistas. Precisamente el populismo es esa respuesta a esa falta, vamos a decir, a esa necesidad en nuestras poblaciones de líderes carismáticos, de salvadores, de sujetos que van a venir a salvar a la población. Y lo que olvidamos es que somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que construir la política. Y desde las bases, es decir, las bases somos todos, cada uno de los ciudadanos, repotenciar la ciudadanía, que a todos nos interese la política. Yo lo dije hace poco en un congreso, que hasta que la política no te toque el estómago, entonces uno no se interesa por la política, y eso no debe ser. Es decir, todos necesitamos construir lo que es el bien común de una sociedad. Entonces, realmente mi aspiración es que realmente tengamos ciudadanos mejores informados, más solidarios con su país, que se crea y sobre todo instituciones más sólidas. No es un problema solo de partidos políticos, sino de tener instituciones bien diseñadas, que es lo que falta en nuestros países. Ese fortalecimiento de los poderes, ese control de los poderes públicos. Profesora Flor María, muchas gracias. Nos pasamos 5 minutos del programa. El ingeniero de sonido Luis Daza nos comenta que llegamos al final del programa. Muchas gracias, profesora Flor María, por este análisis, estos comentarios bien importantes. Profesor Goncalves, muchas gracias igualmente por estar con nosotros, como siempre, haciendo análisis permanente de los temas de los países, en este caso, hoy Panamá. Muchas gracias, profesor Goncalves. Gracias a ustedes, un abrazo. Saludos. Profesora Flor María, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Bueno, Jimena, allá en Los Ángeles, en California. Alejandro, muy amables, y Mena. esperamos en la próxima semana volver a encontrarnos. Muchas gracias. Muy buena tarde. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.